Televisa presenta Lo que se viene a continuación. En MP3. En MP3. Para comenzar, vamos a explicar un poco sobre qué son las vías metabólicas. Las vías metabólicas son una serie de reacciones químicas que ocurren dentro de una célula facilitadas por enzimas específicas. Estas vías son cruciales para el mantenimiento de la vida, ya que permiten la conversión de nutrientes en energía y moléculas necesarias para el crecimiento, la reparación celular y otros procesos biológicos esenciales. Principalmente existen dos tipos de vías, las vías anabólicas y las vías catabólicas. Las vías anabólicas se encargan de la construcción de moléculas complejas a partir de moléculas más simples. Requieren energía para llevar a cabo procesos como la síntesis de proteínas, la replicación del ADN y la formación de lípidos. Un ejemplo de esto sería la fotosíntesis en las plantas. Las vías catabólicas implican la descomposición de moléculas complejas en moléculas más simples, liberando energía en el proceso. Esta energía se utiliza para realizar trabajo celular, como la contracción muscular y el transporte de moléculas. Un ejemplo clásico es la respiración celular, en donde la glucosa se descompone para producir ATP, la principal molécula de energía de la célula. Ahora vamos a hablar un poco sobre la beta-oxidación. Esta es el proceso mediante el cual los ácidos grasos se descomponen en la mitocondria para generar acetil-CoA, NADH y FADH2. Estos productos luego se utilizan en el ciclo del ácido cítrico, ciclo de Krebs, y la cadena de transporte de electrones para producir ATP, la principal fuente de energía de la célula. Sirve para proporcionar energía a la célula, especialmente durante periodos de ayuno o ejercicio prolongado, cuando las reservas de glucosa son bajas. Es una fuente importante de energía para tejidos como el corazón y los músculos esqueléticos. La beta-oxidación pertenece a las vías catabólicas, ya que implica la degradación de moléculas complejas en componentes más simples para la liberación de energía. Por otra parte, la síntesis de ácidos grasos es el proceso anabólico mediante el cual se forman ácidos grasos a partir de acetil-CoA y malonil-CoA en el citoplasma. Este proceso es catalizado por un complejo enzimático llamado ácido graso sintasa. Es esencial para la producción de lípidos que forman parte de las membranas celulares, almacenan energía en forma de triglicéridos y actúan como moléculas de señalización. Es crucial para el crecimiento y mantenimiento de las células, así como para la producción de moléculas biológicamente activas como las prostaglandinas. La síntesis de ácidos grasos pertenece a las vías anabólicas, ya que implica la construcción de moléculas complejas a partir de componentes más simples y requiere energía en forma de ATP y NADPH. Un triglicérido o triacilglicerol es un lípido que contiene un glicerol y 3 ácidos grasos. El glicerol es una molécula de tipo alcohol. Para formar un triglicérido en la mayoría de células, todo comienza con el glicerol 3-fosfato. Este componente puede formarse de dos maneras. Primero, a partir de la dihidroxiacetona fosfato, que es un intermediario de la glucólisis. Este componente, para convertirse en glicerol 3-fosfato, requiere de la ayuda de la enzima glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, y aquí se requiere del NAD reducido. La otra manera de obtener glicerol 3-fosfato es a través de la glicerol quinasa. Esta enzima convierte el glicerol que viene de la lipólisis a glicerol 3-fosfato utilizando ATP. Un dato importante es que en el hígado y riñón la enzima glicerol quinasa es muy activa, mientras que en el tejido adiposo y músculo hay escasez de esta enzima. Es por eso que en el tejido adiposo el glicerol no nos es útil como precursor de glicerol 3-fosfato para la síntesis de triglicéridos. Por lo tanto, el glicerol 3-fosfato se genera a partir de la glucosa por medio de la glucólisis para generar dihidroxiacetona fosfato o a través de piruvato mediante la gliceroneogénesis, que contiene pasos similares a la gluconeogénesis. La degradación de los triglicéridos, o también conocido como lipólisis, es un proceso en el que se degrada o se rompen los triglicéridos, para que a partir de estos triglicéridos podamos obtener ácidos grasos. Estos ácidos grasos nos servirán para la obtención de energía en la beta-oxidación.
De manera breve y sencilla, se entiende la lipólisis como la ruptura de la grasa almacenada en nuestro tejido adiposo para poder adquirir energía. El ciclo de Krebs, también conocido como ciclo del ácido cítrico, es una ruta metabólica clave en la respiración celular que ocurre en la matriz mitocondrial de las células eucariotas. Consta de 8 reacciones enzimáticas que transforman una molécula de acetil-CoA en dióxido de carbono y agua, generando energía en forma de GTP y electrones transportados por NAD y FAD, los cuales son utilizados en la cadena de transporte de electrones para producir más ATP. Las etapas principales del ciclo de Krebs son: condensación. El acetil-CoA se combina con el oxaloacetato para formar citrato. La segunda es la isomerización. El citrato se convierte en isocitrato. La tercera es la descarboxilación oxidativa. El isocitrato se convierte en acetoglutarato, produciendo NAD y liberando dióxido de carbono. La cuarta es la descarboxilación oxidativa, donde el acetoglutarato se convierte en succinil-CoA, produciendo NAD y liberando dióxido de carbono. La quinta es la conversión a succinato, donde el succinil-CoA se convierte a succinato, produciendo GTP. La sexta, la oxidación del succinato, donde el succinato se convierte en fumarato, generando FAD. La hidratación, el fumarato se convierte en malato. Y por último, la oxidación del malato, el malato se convierte en oxaloacetato, produciendo NAD. Como bien sabemos, este ciclo es esencial para la producción eficiente de energía en organismos aeróbicos. La cadena de transporte de electrones es una serie de complejos de proteínas y moléculas ubicadas en la membrana interna de las mitocondrias, en células eucariotas y en la membrana plasmática de las células procariotas. Su función principal es generar un gradiente de protones que se usa para producir ATP, la principal molécula de energía en las células. Está compuesta por 4 complejos principales, 1, 2, 3 y 4, y 2 transportadores móviles, ubiquinona o coenzima Q y citocromo C. Funciona así a continuación. Complejo 1 acepta electrones del NAD y los transfiere a la ubiquinona bombeando 4 protones al espacio intermembrana. Complejo 2 recibe electrones del succinato y los transfiere a la ubiquinona sin bombear protones. La ubiquinona coenzima Q transfiere electrones de los complejos 1 y 2 al complejo 3. Complejo 3 transfiere electrones a citocromo C bombeando 4 protones al espacio intermembrana. El citocromo C transporta electrones al complejo 4 y el complejo 4 transfiere electrones al oxígeno formando agua y bombeando 2 protones al espacio intermembrana. Esta cadena es la fase final de la respiración celular, que se divide en glucólisis, ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. La síntesis de proteínas es un proceso esencial en todas las células, donde se producen proteínas a partir de aminoácidos. Este proceso se divide en 2 etapas principales, la transcripción y la traducción. En la transcripción, la información genética almacenada en el ADN se transfiere a una molécula de ARN mensajero. Esto ocurre en el núcleo de la célula. Una enzima llamada ARN polimerasa se une al ADN y construye una cadena de ARNM, complementaria a la secuencia de ADN. Este ARNM procesa y sale del núcleo hacia el citoplasma. La siguiente etapa es la traducción. En el citoplasma, el ARNM se une a los ribosomas, que son los fabricantes de proteínas de la célula. Cada grupo de 3 bases de ARNM corresponde a un aminoácido específico. El ARN de transferencia trae los aminoácidos al ribosoma, donde se ensamblan en la secuencia correcta según el código de ARNM. Este proceso de síntesis de proteínas es crucial para la integración metabólica de la célula, ya que las proteínas resultantes actúan como enzimas que catalizan las reacciones químicas del metabolismo, como reguladores de la exposición genética y como los componentes estructurales que mantienen la integridad celular. Sin la síntesis de proteínas, las células no podrían realizar las reacciones necesarias para la vida, ni mantener su estructura funcional. La degradación de proteínas es un proceso esencial en las células, que garantiza el reciclaje de proteínas dañadas, mal plegadas o innecesarias. Este proceso tiene lugar principalmente en 2 estructuras, que son los proteasomas y los lisosomas. En el sistema ubiquitina-proteasoma, las proteínas destinadas a ser degradadas son marcadas con una molécula llamada ubiquitina. Esta señal es reconocida por el proteasoma, una gran estructura proteica que descompone las proteínas marcadas en pequeños péptidos y aminoácidos.
Estos componentes pueden ser reutilizados para la síntesis de nuevas proteínas o ser degradados aún más para obtener energía. Por otro lado, en los lisosomas, la degradación ocurre mediante enzimas hidráulicas en un entorno ácido. Este sistema es particularmente importante para la degradación de proteínas provenientes de organelos dañados o proteínas extracelulares que han sido internalizadas por la célula. La degradación de proteínas es crucial para la integración metabólica, porque regula la cantidad y la calidad de las proteínas dentro de la célula, eliminando las proteínas disfuncionales y adaptando las necesarias metabólicas según las condiciones celulares. Además, los aminoácidos liberados pueden ser utilizados en la síntesis de nuevas proteínas, así contribuyendo al reciclaje y ahorro de recursos energéticos. La síntesis de aminoácidos. Este es un proceso bioquímico mediante el cual los organismos vivos producen aminoácidos a partir de precursores más simples. Estos los clasificamos en aminoácidos esenciales y no esenciales. Los primeros no pueden ser sintetizados por el organismo y deben ser obtenidos a través de la dieta. En cambio, los no esenciales van a ser los que pueden ser sintetizados por el organismo a partir de precursores simples. La regulación de la síntesis de aminoácidos se da por medio de la retroinhibición, el cual es el punto del producto final de una vía que va a inhibir a una enzima clave al inicio de la vía. Por otro lado está la modificación covalente, como es la fosforilación y la desfosforilación de enzimas, al igual que la regulación alostérica, que es cuando las enzimas cambian de forma y actividad en respuesta de la unión de un efector. La ruta metabólica de la síntesis de aminoácidos va a implicar varias rutas metabólicas a la vez que van a estar interconectadas, como son la ruta del ciclo del ácido cítrico, que también lo podemos conocer como el ciclo de Krebs, el cual va a incluir al glutamato y glutamina, que van a ser precursoras del acetoglutarato, la prolina y arginina, que van a ser precursores del glutamato, el aspartato y la asparagina, que van a ser precursores del oxalacetato. En la ruta de la glucólisis encontramos a la alanina, valina y leucina, que van a ser precursores del piruvato, a la serina, glicina y cisteína, que van a ser precursores del 3-fosfoglicerato. Y por último, en la ruta de la vía de las pentosas fosfato encontraremos a la histidina, que va a ser precursor de la ribosa 5-fosfato. Degradación de aminoácidos. Este es un proceso bioquímico mediante el cual los aminoácidos son descompuestos en sus componentes más simples para ser utilizados en diversas funciones metabólicas, como es la producción de energía, la síntesis de otros compuestos y la eliminación del nitrógeno. Este proceso va a ser esencial para el mantenimiento del equilibrio nitrogenado en el organismo y la generación de energía cuando los aminoácidos se utilizan como fuente, y por lo cual va a tener etapas de la degradación de los aminoácidos, las cuales son la desaminación, donde va a entrar la transaminación y la desaminación oxidativa. Por otro lado, tenemos a la conversión de los cetoácidos, como son los cetoácidos resultantes y las vías metabólicas, donde encontraremos también al ciclo del urea, donde el amoníaco va a ser producido durante la desaminación y este va a ser eliminado del cuerpo. Esto ocurriendo principalmente en el hígado, para después la urea ser excretada por medio de la orina, donde el amoníaco se va a combinar con bicarbonato para así formar el carbamoil fosfato. El carbamoil fosfato se une con la ornitina para formar citrulina, que se convierte en arginina a través de varios pasos. La arginina se va a hidrolizar para formar así la urea y la ornitina. Por lo cual, como ruta metabólica tendremos a la alanina, se va a convertir en piruvato a través de la transaminación, al aspartato, que se va a convertir en oxalacetato a través de la transaminación, a la leucina, que se va a degradar en acetoacetato y acetil-CoA, y por último al triptófano, que se va a convertir en alanina para que se transforme en piruvato y acetoacetato. Glucólisis. La glucólisis es una ruta metabólica formada por una secuencia de 10 reacciones catalizadas enzimáticamente que transforman la glucosa en piruvato, obteniéndose en el proceso un pequeño desprendimiento energético.
En células animales es la única ruta que proporciona ATP en ausencia de oxígeno. Es por tanto un proceso que puede desarrollarse de forma anaerobia y de ahí que se le denomina también glucólisis anaerobia. El piruvato puede continuar su degradación a lactato mediante la fermentación láctica o bien a etanol, recibiendo en este caso el nombre de fermentación alcohólica. El término de fermentación es muy amplio en el sentido que designa degradación anaerobia de los nutrientes orgánicos para obtener ATP. En los dos casos mencionados, el nutriente utilizado es la molécula de glucosa. La glucólisis tiene lugar en el citoplasma de las células, encontrándose las enzimas que participan en la ruta en estado disuelto en el citosol. Glucogenólisis. El glucógeno es una forma de almacenamiento de glucosa fácilmente movilizable. Sus dos lugares principales de almacenamiento son el hígado y el músculo esquelético. La glucogenólisis es un proceso catabólico que se lleva a cabo en el citosol, produciendo glucosa 1-fosfato que después se convertirá en glucosa 6-fosfato por medio de la fosfoglucomutasa. El segundo paso de la glucólisis es antagónica de la gluconeogénesis, estimulada por el glucagón en el hígado, epinefrina en el músculo e inhibida por la insulina. La glucogénesis es el proceso metabólico mediante el cual se sintetiza el glucógeno a partir de la glucosa. Este proceso ocurre principalmente en el hígado y en los músculos, y es esencial para el almacenamiento de energía en el cuerpo. El glucógeno es una forma de almacenamiento de carbohidratos que puede ser rápidamente movilizado cuando el organismo necesita energía. Durante la glucogénesis, las moléculas de glucosa se unen para formar largas cadenas ramificadas de glucógeno. Este proceso es crucial para mantener niveles adecuados de glucosa en sangre y para asegurar que los músculos tengan una reserva de energía durante el ejercicio. La glucogénesis incluye 5 pasos. 1. Fosforilación de la glucosa. La glucosa entra en la célula y es fosforilizada a glucosa 6-fosfato por la enzima hexoquinasa y la glucoquinasa. 2. Isomeración. La glucosa 6-fosfato se convierte en glucosa 1-fosfato mediante la enzima fosfoglucomutasa. 3. Activación de la glucosa. La glucosa 1-fosfato se convierte en UDP-glucosa por la acción de enzima UDP-glucosa pirofosforilasa, utilizando UTP y liberando PPI. 4. Formación de glucógeno. La glucogenosintasa cataliza la adición de la UDP-glucosa a una cadena preexistente de glucógeno formando enlaces A1-4. Este paso requiere un cebador de glucógeno, una pequeña cadena de glucosa ya existente o la proteína glucogenina, que puede autoglicosilarse para iniciar la cadena. 5. Ramificación de glucógeno. La enzima ramificadora de glucógeno introduce ramificaciones en la cadena de glucógeno al crear enlaces A1-6. Este proceso ocurre al transferir un segmento de cadena lineal a un punto diferente de la misma cadena o a una otra cadena de glucógeno formando una estructura ramificada. Este conjunto de reacciones permite la formación de almacenamiento de glucógeno, una forma de energía de rápida disponibilidad para el organismo. La gluconeogénesis es un proceso metabólico mediante el cual el organismo produce glucosa a partir de precursores no glucídicos. Este proceso es esencial para mantener los niveles de glucosa en sangre durante periodos de ayuno, inanición o ejercicio intenso, cuando las reservas de glucógeno en el hígado se agotan. Este es un proceso complejo que involucra varias rutas metabólicas y enzimas específicas. A continuación, la ruta metabólica. El piruvato se convierte en oxalacetato utilizando bicarbonato y ATP. El oxalacetato se reduce a malato para ser transportado fuera de la mitocondria. El malato se oxida de nuevo a oxalacetato en el citoplasma. El oxalacetato se convierte en fosfonilpiruvato utilizando GTP. El fosfonilpiruvato se convierte en fructosa 1,6-bifosfato a partir de una serie de reacciones que son esencialmente las inversas de la glucólisis, pero utilizando diferentes enzimas en ciertos pasos irreversibles. La fructosa 1,6-bifosfato se desfosforila para formar fructosa 6-fosfato. La fructosa 6-fosfato se convierte en glucosa 6-fosfato y la glucosa 6-fosfato se desfosforila para formar glucosa libre. Esta es una ruta metabólica compleja que interconecta diversas fuentes de carbono y energía utilizando un suministro continuo de glucosa durante periodos de necesidad. La vía de las pentosas fosfato, o también conocido como la ruta de las pentosas fosfato, es una vía metabólica alternativa a la glucólisis. Tiene dos funciones principales: la producción de NADPH, que es esencial para las reacciones biosintéticas y la defensa contra el estrés oxidativo, y la generación de la ribosa 5-fosfato, que es un precursor para la síntesis de nucleótidos y ácidos nucleicos. La ruta puede dividirse en dos fases: la fase oxidativa y la no oxidativa. La fase oxidativa es irreversible y produce NADPH y ribosa 5-fosfato a partir de la glucosa 6-fosfato.
Este consta de 3 reacciones. La glucosa 6-fosfato se oxida a 6-fosfogluconolactona produciendo una molécula de NADPH. La 6-fosfogluconolactona se hidroliza a 6-fosfogluconato y el 6-fosfogluconato se oxida y descarboxila para formar ribulosa 5-fosfato produciendo otra molécula de NADPH y liberando CO2. En la fase no oxidativa es irreversible y permite la inconversión de varios azúcares fosforilizados. En esta fase es importante la producción de la ribosa 5-fosfato y para la conversión de intermediarios de la glucólisis cuando la demanda de NADPH es mayor que la demanda del ribosa 5-fosfato. Consta de 2 pasos, la isomeración y epimeración. La ribosa 5-fosfata isomerasa convierte ribulosa 5-fosfata en ribosa 5-fosfato y la ribulosa 5-fosfato epimerasa convierte ribulosa 5-fosfato en cirulosa 5-fosfato. 2. Reacciones de transaldolasa y transcetolasa. La transcetolasa transfiere un grupo de 2 carbonos de deoxirulosa 5-fosfato a ribosa 5-fosfato produciendo gliceraldehído 3-fosfato y pseudoheptulosa 7-fosfato. Transfiere un grupo de 3 carbonos desde pseudoheptulosa 7-fosfato a gliceraldehído 3-fosfato produciendo fructosa 6-fosfato y eritrosa 4-fosfato. Posteriormente transfiere otro grupo de 2 carbonos desde xilulosa 5-fosfato a eritrosa 4-fosfato produciendo fructosa 6-fosfato y resaldehído 3-fosfato. Quiero sentir tu cuerpo juntito al mío porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo frío. Si tú lo quieres, vente acercando junto conmigo poquito a poco, muy despacito. Yo estoy sintiendo más que bonito, me estoy orillando por rinconcito, diré queriendo poco a poquito. Si lo quieres, inténtalo, vete de norte a sur, inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes.